¿Te has dado cuenta de que las excusas siempre suenan lógicas, justo hasta que las dices en voz alta? No tengo tiempo, es que ahora no es el momento, ya empecé antes y no funcionó. Todas parecen razonables, pero si las pones bajo una lupa son solo eso, excusas bien disfrazadas. Y no estás solo. Todos, sí, todos nos las contamos a diario. La diferencia es que algunos aprenden a callarlas antes de que se vuelvan una identidad. Y ahí es donde entra el estoicismo, no como filosofía de libro viejo, sino como un manual brutalmente honesto para dejar de autoengañarte y empezar a avanzar sin tantas vueltas. En este video no te voy a motivar, te voy a equipar. Vas a salir de aquí con 10 estrategias estoicas que desarman cualquier excusa que te estés contando. Y sí, probablemente algunas te van a incomodar un poco, pero ese es el punto. Así que si estás cansado de sabotearte y quieres herramientas reales para dejar de postergar tu vida, quédate, porque hoy vas a aprender cómo los estoicos silenciaban sus propias excusas antes de que se volvieran grilletes. 1. Distingue lo que depende de ti. Hay una verdad estoica que desarma excusas antes de que puedan siquiera formarse. Preocúpate solo por lo que está en tu control. Esta es la base, el suelo firme sobre el que caminaban Epicteto, Marco Aurelio y todos los grandes estoicos. Y cuando lo entiendes de verdad, muchas de tus excusas se caen solas como fichas de dominó. La mayoría de las veces que decimos no puedo, lo que realmente estamos diciendo es hay algo que no controlo, así que mejor no lo intento. Pero los estoicos lo veían al revés. Ellos decían, justamente porque hay muchas cosas que no controlo, voy a concentrarme con más fuerza en lo que sí. Mira esto, dices que no puedes empezar a entrenar porque no tienes tiempo. ¿De verdad no tienes ni 20 minutos en todo el día? ¿O es que no has decidido hacer de eso una prioridad? Eso sí lo controlas tú. O dices que no puedes empezar ese proyecto personal porque nadie te apoya. ¿Y desde cuándo necesitas el permiso de alguien para hacer lo que tú quieres? Eso es una expectativa externa. Lo que sí puedes controlar es dar el primer paso, hoy, sin esperar que te aplaudan por hacerlo. La dicotomía del control no es una idea bonita, es una herramienta práctica para frenar el ruido mental. Porque cada vez que te descubras a punto de lanzar una excusa, puedes preguntarte, ¿esto depende de mí o no? Si no depende de ti, como el clima, lo que piensen los demás o si te aprueban o no, déjalo ir. Pero si sí depende de ti, como tu actitud, tu esfuerzo, tus decisiones, entonces no hay excusa válida que lo tape. Y eso, cuando se vuelve hábito, te hace peligrosamente libre. Porque ya no te paras frente a la vida esperando condiciones ideales. Actúas desde lo que puedes hacer hoy, con lo que tienes. Epicteto era esclavo, literalmente. No tenía control sobre su cuerpo, su entorno, ni su destino social. Pero tenía el control de cómo pensaba, cómo respondía y qué elegía pensar sobre cada situación. Y con solo eso, fue más libre que muchos emperadores. Así que la próxima vez que te pilles diciendo no puedo porque, detente. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, entonces actúa. Si es no, suéltalo. Así de simple, así de poderoso, así de estoico. 2. La autoobservación brutal, como Epicteto, una de las habilidades más subestimadas y más necesarias para desmontar excusas es la capacidad de mirarse con brutal honestidad. No para juzgarte ni para culparte, sino para ver sin filtros lo que estás pensando en el momento en que la excusa aparece. Epicteto enseñaba que lo que nos frena no son los hechos, sino nuestras interpretaciones. No es el frío, sino el pensamiento «no puedo con esto». No es la crítica, sino
esto significa que no sirvo. Y si no aprendes a observar esos pensamientos antes de que se conviertan en decisiones, ellos van a manejar tu vida. Los estoicos eran fanáticos de detener el flujo automático del pensamiento, porque ahí es donde nacen las excusas, en el piloto automático. Por eso, Epicteto decía, cuando algo te moleste, no es la cosa misma, sino tu juicio sobre ella, y puedes cambiar ese juicio. Entonces, cuando te digas, hoy no tengo energía para esto, detente. No sigas actuando, no pongas Netflix, no te metas a Instagram, solo detente un segundo y obsérvate. ¿Es verdad que no tienes energía o estás evitando el esfuerzo? Te cuento algo. La mayoría de las veces no necesitas motivación, necesitas una interrupción del hábito mental, necesitas escucharte como si fueras un extraño y decir, ¿lo que estoy pensando es una realidad o es una excusa que me estoy vendiendo? Y aquí está el truco estoico. No lo hagas con culpa. No te latigues. Hazlo como un científico. Observa tu mente como si fueras otra persona. Hoy me dije que no tenía tiempo para leer, pero luego estuve 40 minutos viendo videos cortos. Interesante, ¿no? Este tipo de observación te da poder, porque cuando ves el patrón puedes romperlo. Las excusas se alimentan del automatismo, pero en el momento en que las ves con claridad, se desinflan, pierden fuerza. Ya no son verdades, son solo pensamientos. Y si son pensamientos, puedes cambiarlos. Y eso es exactamente lo que los estoicos practicaban cada día. Hacerse responsables de lo que pensaban antes de actuar. Así que, a partir de hoy, cada vez que una excusa aparezca, haz esto. Pausa, observa, pregúntate, ¿qué me estoy diciendo ahora mismo que me está frenando? Escríbelo si hace falta. Míralo como si fueras un entrenador analizando a su atleta, sin juicio, solo claridad, porque como decía Epicteto, nadie puede dañarte tanto como tus propias opiniones mal entrenadas. Entrénalas, y las excusas no van a tener dónde esconderse. 3. Di la excusa en voz alta, en serio. Este truco es tan simple que parece una tontería, pero es de lo más efectivo que puedes hacer para destruir una excusa en el acto. Decirla en voz alta, no en tu cabeza, no susurrándola, en voz alta y clara, como si se la estuvieras explicando a alguien que admiras o que te tomaría en serio. Y ahí es cuando pasa la magia. Muchas veces, en cuanto la escuchas fuera de tu cabeza, te das cuenta de lo ridícula que suena. Porque en nuestra mente todo tiene lógica, todo parece justificable. Es que hoy estoy muy cansado, no es el momento adecuado, mejor cuando tenga más experiencia. Suena bien, hasta que te escuchas diciendo algo como, no voy a escribir una página de mi libro porque estoy esperando sentirme inspirado mientras scrolleo en TikTok. Ajá. Ya no suena tan inteligente, ¿no? Lo que pasa es que las excusas son hábiles para camuflarse en razonamientos, pero cuando las sacas al mundo real, desnudas, sin el filtro del pensamiento interno, te das cuenta de que en realidad no se sostienen. Y esto no es solo una técnica de autoburla, hay ciencia detrás. Cuando verbalizas tus pensamientos, activas una parte del cerebro llamada corteza prefrontal, que te ayuda a evaluar las decisiones con más lógica y menos impulso emocional. O sea, literalmente te das más claridad solo por poner palabras afuera. Haz la prueba. La próxima vez que estés a punto de rendirte o de postergar algo, di la excusa en voz alta. En serio, si estás solo, dila con fuerza. Si estás acompañado, imagina que se la estás explicando a tu yo del futuro, ese que ya logró lo que tú quieres lograr. ¿Se lo dirías con orgullo? ¿Te creería? Y si quieres llevar esto más lejos, escríbela también. Pega tus excusas en un papel y míralas. No puedo levantarme temprano porque me dormí viendo una serie que ni siquiera me gustó tanto. Ese tipo de cosas,
cuando las ves escritas, hacen que tu propio cerebro digas, hermano, esto no tiene sentido. Y ese momento es clave, porque es el instante en el que la excusa pierde poder y tú recuperas el control. Así que ya sabes, no dejes que tus excusas vivan cómodamente dentro de tu cabeza. Sácalas a la luz, háblalas, escríbelas, expónlas, porque como todo lo que se esconde en la oscuridad, en cuanto les apuntas con una linterna, se encogen. 4. Pregunta estoica. ¿Esto me acerca o me aleja de mi virtud? Esta es, probablemente, una de las preguntas más poderosas que puedes hacerte cada día. Es corta, simple, pero tiene el poder de desactivar excusas sin necesidad de luchar contra ellas. Y es 100% estoica. Los filósofos como Marco Aurelio no tomaban decisiones preguntándose si les apetecía, si estaban motivados o si era el mejor momento. Ellos se preguntaban, ¿esto me acerca o me aleja de la virtud? Esa era su brújula, y no la negociaban. Ahora, ¿qué significa virtud? No estamos hablando de moralidad religiosa ni de parecer buena persona. En el estoicismo, la virtud es vivir de acuerdo a tu naturaleza racional, ser coherente con tus valores más profundos, hacer lo correcto incluso cuando es incómodo. Tu virtud puede tomar muchas formas: disciplina, integridad, valentía, constancia, y cada excusa que usas para no actuar es una pequeña traición a esa virtud. Entonces, ¿cómo lo aplicas? Muy fácil. Cada vez que te sorprendas postergando algo importante, haz una pausa y pregúntate, ¿esta decisión me acerca o me aleja del tipo de persona que quiero ser? Así, sin adornos. Estás a punto de decir, hoy no voy al gimnasio. ¿Eso te acerca a ser una persona fuerte y disciplinada o te aleja? ¿Estás a punto de no estudiar ese tema que sabes que deberías dominar? ¿Te acerca a tu mejor versión o te aleja? Y aquí viene lo importante. No necesitas una respuesta perfecta, solo necesitas una respuesta honesta, porque si la respuesta es me aleja y aún así eliges no hacerlo, al menos ya no es una excusa, ya es una elección consciente, y ahí empieza el cambio, porque los estoicos no buscaban perfección, buscaban claridad. Y esa claridad los hacía actuar. Marco Aurelio escribió todos los días en su diario para recordarse esto. No porque dudara, sino porque sabía que el ser humano olvida. Se distrae, se inventa razones. Por eso necesitamos esta pregunta como un ancla. Porque en medio de la pereza, el miedo o la confusión, una pregunta clara es como una espada, corta todo lo innecesario. Así que la próxima vez que te encuentres negociando contigo mismo, no te compliques. No trates de convencerte con motivación o frases bonitas. Solo pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de mi virtud? Y responde con brutal honestidad. Porque ahí, justo ahí, es donde empieza tu verdadero poder. 5. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Suena fuerte, lo sé, pero memento mori no es una frase deprimente. Es una de las herramientas más potentes que usaban los estoicos para vivir con enfoque, urgencia y coraje. Significa, literalmente, recuerda que vas a morir. Y no es para asustarte, es para despertarte, porque muchas de las excusas que usamos nacen de una suposición falsa, que tenemos tiempo de sobra. Y no se trata de obsesionarte con la muerte, ni de vivir paranoico. Se trata de recordarte que tu tiempo es finito, que cada día que dejas pasar diciendo mañana lo hago es un día que no vuelve. Marco Aurelio lo decía sin rodeos, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Él era emperador de Roma con todo el poder imaginable y aún así meditaba cada día sobre su propia mortalidad. ¿Por qué? Porque sabía que esa conciencia es la que corta de raíz muchas de las tonterías que nos decimos.
Piensa en esto. Si supieras con certeza que solo te quedan 3 meses de vida, ¿dejarías para mañana ese proyecto que siempre postergas? ¿Seguirías diciendo cuando me sienta listo? ¿Te excusarías con es que me da flojera? Difícil, ¿no? Cuando te das cuenta de que el tiempo es un recurso que se gasta cada segundo y que no sabes cuánto te queda, dejas de darle tanto espacio a tus excusas y empiezas a actuar desde lo esencial. Los estoicos usaban esta reflexión como un filtro. Si algo no valía la pena en vista de su mortalidad, lo dejaban. Y si valía la pena, lo hacían ya. Así de simple. Por eso, cada vez que estés a punto de posponer algo importante, haz este pequeño ejercicio mental. Imagina que un médico te acaba de decir que te queda 1 año. ¿Cambiarías algo? ¿Seguirías repitiendo la misma excusa que estás pensando ahora mismo? Lo mejor de todo es que no necesitas que algo grave pase para aplicar esto. Solo necesitas recordártelo. Puedes poner un recordatorio en tu teléfono que diga Memento Mori cada mañana, o escribirlo en tu espejo. Hazlo tu mantra, porque cuando lo tienes presente, tus prioridades se ordenan solas y las excusas se quedan sin argumentos. Así que sí, vas a morir. Pero eso no es una tragedia, es una oportunidad, una llamada a dejar de posponer tu vida y empezar a vivir como si realmente contaras cada día, porque cada día cuenta y cada excusa te lo quita. 6. Usa la disciplina como escudo, no como castigo. Mucha gente escucha la palabra disciplina y automáticamente se imagina algo duro, frío, como un castigo autoimpuesto, algo que se sufre. Pero para los estoicos, la disciplina no era sufrimiento, era protección, un escudo, una forma de blindar la mente contra el caos del mundo exterior. La disciplina no se trataba de hacer todo perfecto, se trataba de crear estructura para no quedar a merced de tus impulsos o tus excusas. Marco Aurelio lo entendía así. En sus meditaciones repetía una y otra vez la idea de actuar con orden, con propósito, con responsabilidad. ¿Por qué? Porque sin estructura el ruido mental te gana, el cansancio te convence, la excusa suena lógica, pero con estructura, con un plan mínimo, con un ritual diario, ya no estás tomando decisiones con tu estado de ánimo. Estás actuando desde tu carácter. La disciplina no es el enemigo de tu libertad, es su condición. Porque si no decides tú tu horario, tu mente lo va a llenar con cualquier excusa que se le cruce. Es que hoy no me siento inspirado, es que no me dio tiempo, es que surgió otra cosa. Claro, porque si no tienes una estructura, cualquier cosa se convierte en una razón para no hacer lo que dijiste que harías. Y aquí no se trata de armar una rutina militar, se trata de decidir de antemano. Si ya sabes que cada mañana vas a leer 10 minutos, o vas a hacer ejercicio aunque sea con tu propio cuerpo, o vas a trabajar 1 hora en ese proyecto, entonces el cuerpo se acostumbra, la mente se entrena, y la excusa empieza a perder terreno. Ya no se cuela tan fácil porque tú ya decidiste antes. Séneca decía que el alma necesita práctica, igual que el cuerpo, y practicar significa repetir, insistir, tener un plan. Porque si no entrenas tu carácter en tiempos de calma, no vas a tener herramientas cuando llegue la tormenta. ¿Y qué es una excusa sino una pequeña tormenta mental? Aparece con ruido, quiere sacarte del camino y si no estás preparado, te arrastra. Entonces míralo así. La disciplina no es para exigirte más, es para exigirte menos cada día. Porque cuando tienes estructura, ya no tienes que motivarte tanto, ya no necesitas cada día debatir contigo mismo. Simplemente haces lo que dijiste que harías. Y punto. Así que construye tu escudo. Diseña pequeños hábitos, no para ser perfecto, sino para no tener que luchar con excusas todo el tiempo, porque una mente disciplinada es una mente libre, y una mente libre no negocia con sus propias mentiras.
7. Hazlo incómodo a propósito, preparación estoica. ¿Sabes por qué tantas excusas suenan razonables? Porque están diseñadas para protegerte del esfuerzo, del dolor, del rechazo, del cansancio, del ridículo, del fracaso. Tu mente no es floja, es protectora. Es como un guardaespaldas que exagera cada amenaza. Pero aquí viene lo interesante. Los estoicos sabían esto hace más de 2000 años y no trataban de eliminar el malestar. Lo buscaban. A propósito, sí, los estoicos se exponían voluntariamente a la incomodidad. ¿Para qué? Para que, cuando la vida realmente se pusiera difícil, ellos no necesitaran excusas, porque ya habían entrenado su mente y su cuerpo para responder, no para escapar. Séneca dormía en el suelo algunas noches, comía de forma simple, vestía ropa áspera. No porque no tuviera opciones, las tenía. Pero lo hacía para recordarse que podía vivir con menos, que no necesitaba estar cómodo todo el tiempo para actuar con virtud. Y esto tiene una lógica brutal. Cuanto más cómodo estás, más débil se vuelve tu tolerancia al esfuerzo. Y cuanto más débil es tu tolerancia al esfuerzo, más excusas vas a fabricar. Está muy frío. No estoy acostumbrado a eso. Es muy incómodo. Exacto. Por eso necesitas hacerlo incómodo a propósito. No para sufrir, sino para endurecerte, para recordarte que puedes resistir más de lo que crees. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? Empieza en pequeño. Haz cosas todos los días que te incomoden un poco. Duchas frías, comer sin el teléfono, caminar en silencio sin música, hacer ejercicio aunque no tengas ganas, tener conversaciones difíciles en lugar de evitarlas, dormir una noche sin almohada. ¿Suena extremo? Quizás, pero recuerda, no se trata de demostrarle nada a nadie, se trata de demostrarte a ti que puedes actuar incluso cuando no es cómodo. Porque ahí es donde mueren las excusas, cuando dejan de tener el poder de asustarte. La incomodidad voluntaria es como un entrenamiento de resistencia mental. Cada vez que haces algo difícil a propósito, le estás diciendo a tu mente, estoy en control, no necesito sentirme perfecto para actuar. Y ese es un mensaje que vale oro cuando tu cerebro intente convencerte de que hoy no es el día. Así que cambia el enfoque. No huyas de lo incómodo, búscalo, invítalo, toléralo, porque si puedes hacer cosas incómodas por elección, también podrás enfrentar las que no elegiste, sin caer en excusas baratas. Y eso es lo que hacía a los estoicos tan peligrosamente libres. 8. Sé brutalmente honesto contigo, sin culpa pero sin mentira. Este punto es incómodo, pero es oro puro. Porque si hay algo que sostiene nuestras excusas como columnas invisibles, es la falta de honestidad con nosotros mismos. Nos mentimos a diario, y lo hacemos con cariño, con justificaciones suaves, con frases inteligentes, con autoengaños bien decorados. Pero detrás de casi toda excusa hay una verdad que no queremos mirar de frente. Y aquí es donde entra la honestidad estoica, no la culpa, no el drama, la honestidad, fría, clara, directa. Marco Aurelio lo hacía todas las noches. Se sentaba a escribir y revisaba su día sin filtros, sin castigo, sin premio, solo con la intención de ver su carácter como en un espejo. Hoy fui impaciente, hoy postergué lo importante, hoy hablé más de la cuenta. No para autoflagelarse, sino porque sabía que si no se decía la verdad a sí mismo, nadie más podría hacerlo por él. Y eso, amigo, es libertad. Entonces, ¿cómo se hace esto? Cada vez que notes una excusa asomándose, no trates de justificarla. Solo cambia el lenguaje. En vez de decir, no tuve tiempo para entrenar, di, preferí hacer otras cosas antes que entrenar. ¿Duele? Un poco, pero es verdad. En vez de no puedo concentrarme hoy, di, no estoy haciendo el esfuerzo de concentrarme. No lo digas para hacerte daño,
Dilo para dejar de jugar al escondite con tu responsabilidad. Y esto tiene un efecto brutal. Te devuelve el poder, porque cuando dejas de culpar al entorno, al cansancio, al clima, a tu jefe, a tu infancia, lo único que queda eres tú. Y eso da miedo, pero también da poder, porque si tú eres el que está frenando, tú también eres el que puede avanzar. ¿Y qué pasa si no te gusta lo que ves? No pasa nada. La honestidad no te exige perfección, solo te exige que no te mientas, porque el verdadero peligro no es equivocarte, es pasar años diciéndote una historia que no es cierta. Y esa historia, esa excusa bien escrita puede alejarte años de tu verdadero potencial. Así que, sé brutalmente honesto contigo. Escríbelo si hace falta, dilo en voz alta, pero no te mientas, porque como decía Epicteto, nadie puede mejorar si no ve en qué se está equivocando. Y si no lo ves, no es porque no esté, es porque no estás mirando bien. 9. Lleva un registro de tus excusas, diario estoico. Si las excusas son como humo, difusas, cambiantes, escurridizas, el diario estoico es el ventilador que las disipa. Porque escribir lo que piensas, lo que haces y lo que no haces, convierte lo invisible en visible. Lo que antes era solo una sensación vaga como no me dio tiempo o no estaba inspirado, ahora está ahí, negro sobre blanco, mirándote de frente. Y créeme, es mucho más difícil sostener una excusa cuando la ves escrita 10 veces seguidas en tu cuaderno. Marco Aurelio escribía cada noche, no para publicarlo, no para que alguien lo leyera, sino para aclararse a sí mismo. Era su espejo mental, su radar moral, y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas un diario caro ni ser bueno escribiendo. Solo necesitas ser honesto y constante. La idea no es escribir poesía, es hacerte cargo. Termina tu día y escribe lo que pasó. ¿Cómo te hablaste? ¿En qué momento te rendiste? ¿En qué situación te inventaste una excusa para no hacer lo que dijiste que harías? La clave está en no endulzarlo. Escribe lo que fue, no lo que te gustaría que hubiera sido. Con el tiempo vas a empezar a notar patrones. Vas a ver que hay excusas que se repiten, frases que usas como muletillas, hábitos mentales que se activan sin que te des cuenta. Y ahí está el verdadero valor de este ejercicio, porque una excusa que se repite deja de ser invisible, se convierte en un enemigo que puedes nombrar, rastrear y enfrentar. Ya no es algo que pasó, es algo que me pasa. Y si te pasa seguido, entonces puedes intervenir. Este tipo de autoobservación, al principio, puede ser incómoda, porque pone luz en lugares donde antes había sombra. Pero también es profundamente liberadora, porque te da poder. El poder de entenderte, sin depender de adivinanzas o impulsos. El poder de ser dueño de tu historia, en lugar de espectador pasivo. Los estoicos no esperaban que la claridad viniera sola, la provocaban. Y una de las formas más simples y efectivas de hacerlo era escribiendo. Así que hazlo, no para castigarte por las excusas, sino para conocerlas, para verlas venir antes de que te agarren por sorpresa, porque una mente que se observa con honestidad ya empezó a cambiar. 10. Recuerda tu porqué, el propósito superior. Cuando no sabes por qué estás haciendo algo, cualquier excusa sirve para no hacerlo. Pero cuando lo tienes claro, cuando realmente sabes para qué estás luchando, hasta las excusas más sofisticadas se vuelven débiles. Y eso es lo que los estoicos entendían como nadie, el valor del propósito. Para ellos no se trataba de motivación pasajera ni de frases de camiseta, se trataba de tener un principio rector, un porqué tan fuerte que lo sostuviera todo, incluso en los días malos. Marco Aurelio lo llamaba vivir conforme a la naturaleza, que es su forma elegante de decir, vive siendo quien estás destinado a ser. No lo que el mundo espera de ti, no lo que es más fácil,
lo que es correcto, lo que está alineado con tu razón, tu virtud, tu potencial. Y cuando vives desde ahí, desde ese núcleo interno, las excusas suenan como lo que realmente son, distracciones baratas. Pero claro, el mundo moderno está lleno de ruido, de comparaciones, de urgencias, de lo quiero ya. Y ese ruido te desconecta, te hace olvidar por qué empezaste, por qué ese proyecto, ese cambio, ese compromiso era importante para ti. Así que cada vez que una excusa se asome, haz una pausa y vuelve a tu norte. Recuerda para qué haces lo que haces. Recuerda a quién estás honrando cuando decides avanzar en vez de postergar. Puede ser por tu familia, por tu futuro yo, por no repetir historias que te dolieron. Sea lo que sea, recuérdalo, porque cuando el por qué está presente, el cómo se vuelve más claro. No más fácil, pero sí más claro, y ya no necesitas tantas estrategias mentales para vencer la pereza o el miedo. Simplemente actúas, porque sabes que eso que estás haciendo tiene sentido. Y cuando algo tiene sentido, es mucho más difícil abandonarlo. Así que si hoy estás tentado a tirar la toalla, a dejarlo para después, a decirte una vez más, no pasa nada si hoy no lo hago, frena, respira y pregúntate, ¿por qué empecé? Si la respuesta sigue viva, entonces las excusas ya no tienen el control. Lo tienes tú.